Hola de nuevo, bienvenidos a otra presentación de Biología Hecha Fácil. En esta ocasión vamos a revisar un video que explica, mediante una animación, el mecanismo de la meiosis. En este video van a encontrar lo siguiente. Primero, una explicación ilustrativa del mecanismo de la meiosis, indicando la primera y la segunda división meiótica. Recuerden que meiosis son dos divisiones celulares seguidas. En la segunda parte vamos a volver a revisar la meiosis, pero ahora desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la ploidía, es decir, cuando la célula es diploide, cuando la célula es haploide o 2NN. Este es un aspecto que en muchos casos presenta confusión, así que ahora lo vamos a aclarar. Y la tercera parte que vamos a ver en este video está relacionada con algo que se llama la cantidad relativa de ADN, que vamos a explicar en su momento, y que tiene que ver con casos en donde la célula tiene una cantidad relativa de ADN que puede ser C, 2C o 4C. Vamos a ver también qué significa eso. Y las vamos a ir viendo estas tres partes en forma, digamos, acumulativa. Antes de pasar a la meiosis, déjenme recordarles que Biología Hecha Fácil es una serie de videos y contenidos y recursos que tratan de explicar esto o que ayudan de alguna manera a explicar o a ilustrar esto que es tan fascinante como la vida misma. Todo esto ha sido hecho por mí, Alejandro Vélez. Les doy las gracias también por todas sus visitas, por sus comentarios. Y les recuerdo que pueden visitar mi sitio que aparece aquí abajo. La dirección es posible que vaya cambiando, por eso véanla abajo. Y les recuerdo también que mi libro Biología está disponible en Amazon Kindle, por si están buscando algún libro, por si les interesa. Está disponible el preview. Bien, acá tenemos nuestra célula, en donde básicamente aparece lo que es importante para nosotros en este momento. Lo que tenemos acá es cromosomas grandes y cromosomas pequeños. Los cromosomas grandes, el par de cromosomas grandes es este de acá, y el par de cromosomas pequeños este otro. Y en cada par de cromosomas ustedes pueden ver uno azul y uno rojo. ¿Qué significa eso? Bueno, el azul es el color que va a representar a los cromosomas paternos, es decir, los cromosomas que vienen del padre. Y el rojo es el color que va a representar a los cromosomas maternos, aquellos que vienen de la madre. De tal manera que para esta célula vamos a decir que hay dos pares de cromosomas que se llaman cromosomas homólogos: el par grande, homólogo, y el par pequeño, cada par con un componente paterno y materno. Eso es lo que vamos a utilizar durante todo el mecanismo de la meiosis. Antes de comenzar la meiosis, a esta célula le ocurre lo siguiente. Va a realizar un mecanismo que le va a permitir quedar en este otro estado, tal como se ve acá. ¿Cuál es la diferencia entre el primer estado y el segundo, donde vemos la célula ahora? Es que están los mismos cromosomas, pero se encuentran duplicados. El cromosoma paterno grande tenía lo que en este estado se conoce como una sola cromátida, y ahora el cromosoma paterno grande, el azul grande que tengo acá, tiene ahora lo que se conoce como dos cromátidas, pero este sigue siendo un cromosoma, y este de acá también es un solo cromosoma, así que en total esta célula de acá, la inicial, tiene 4 cromosomas, y la segunda también sigue teniendo los mismos 4 cromosomas. Esta célula que tenemos acá ahora es la célula que va a realizar la primera división meiótica. Recuerden que además en la meiosis lo que hace la célula es generar diversidad genética, diferencias genéticas, mediante dos mecanismos que vamos a ilustrar en esta presentación. Bien, primera división meiótica es esta de acá. ¿Qué pasó acá? Bueno, la célula se dividió en dos células hijas. Los cromosomas se segregaron, pero lo hicieron de una manera particular.
Analicemos cada uno de los pares homólogos primero. ¿Qué le pasó al par grande? Al par de cromosomas grandes, paterno-materno. El cromosoma azul paterno grande se vino a esta célula. Olvídense del par pequeño por ahora. El rojo materno grande se fue a la otra célula. Como estos dos cromosomas constituyen lo que se llama un par de cromosomas homólogos, lo que está ocurriendo acá es que se ha producido la segregación de los cromosomas homólogos. Claro, porque el paterno homólogo quedó en esta célula y el materno del par homólogo quedó en la otra. Lo mismo le ocurre a todos los pares también. Por esa razón, al par pequeño también le va a ocurrir esta segregación, donde un cromosoma se va a una célula diferente. Sin embargo, la manera en que este par de cromosomas se segrega no tiene por qué ser la misma que respecto a los colores. No tiene por qué ser igual a la manera en que el otro par lo hizo. Por esta razón, vemos que en esta célula de aquí el cromosoma pequeño que quedó es el rojo. Y en la otra nos quedamos con el azul pequeño. También podría haberse dado el caso de que acá nos quedara azul grande, azul pequeño, rojo grande, rojo pequeño. Pero como todos los casos son posibles para los cromosomas homólogos, vemos que se nos dio acá la otra alternativa: azul grande, rojo pequeño, y acá rojo grande, azul pequeño. ¿Sí? Eso es lo que se llama la segregación de cromosomas homólogos, y es una segregación independiente de cromosomas homólogos. Insisto en eso porque es el primer mecanismo que genera diferencias genéticas en la meiosis. ¿Por qué? Porque es parecido a repartir cartas, por decirlo de alguna manera. Tenemos muchos casos posibles. Entonces, de todas las opciones, los casos posibles que se pueden dar, la célula finalmente se queda con una. Por eso esto es un mecanismo de generar diferencia genética o variabilidad genética, que recuerden que es algo que distingue a la reproducción sexual. La meiosis forma parte de todo el mecanismo de la reproducción sexual. ¿Qué es lo importante de la reproducción sexual? La variabilidad, la diferencia genética. ¿Cómo se genera esa diferencia genética? En este mecanismo, en la meiosis. ¿Sí? De eso estamos hablando. Entonces, insisto, que les quede muy claro, ya hemos revisado el primer mecanismo que genera diferencia genética: segregación de cromosomas homólogos. Pero hay un segundo mecanismo, que es el que también ustedes pueden ver acá en esta figura, y que muestra que el cromosoma azul grande, digamos, en esta posición de acá, no es completamente azul, sino que tiene un pedazo de cromosoma rojo, de cromosoma materno. Y al mismo tiempo, el cromosoma rojo grande materno que está acá, ahora no es completamente rojo, no es completamente materno, tiene una porción, un pedazo de cromosoma azul paterno. ¿De dónde viene eso? Viene de que los cromosomas, cuando estaban acá, antes de separarse, antes de que la célula hiciera la primera división meiótica, intercambió un pedazo azul de acá hacia acá y el pedazo rojo correspondiente complementario de acá a acá. De tal manera que el resultado que vamos a tener desde ahí en cada etapa del cromosoma va a conservar el pedazo rojo, en este caso, en el cromosoma azul, y acá se va a conservar el pedazo paterno azul en el cromosoma rojo. Lo mismo, este mecanismo le ocurre a cualquier par de cromosomas, por eso podemos ver que al otro par pequeño también le ocurrió, en este caso en la parte de arriba del cromosoma, puede ocurrir casi en cualquier parte del cromosoma. Para ilustrar eso, yo en este otro par puse que el mecanismo se produjo acá arriba. Este cromosoma rojo pequeño se quedó con el pedazo paterno azul de su cromosoma homólogo, y el cromosoma paterno azul pequeño se quedó con el pedazo rojo de su homólogo materno. Este es el otro mecanismo que se llama entrecruzamiento de cromosomas homólogos o el crossing over. Así que aquí ya tenemos los dos mecanismos de generación de variabilidad. ¿Sí? Esa es la primera división meiótica. En pocas palabras, es lo fundamental, es lo que necesitan conocer con toda claridad desde el comienzo. Después a esto le pueden agregar muchos más detalles, pero para que no se confundan, esto es lo principal. Ahora tenemos dos células que son haploides. Después
como les decía, vamos a ver qué significa eso. Pero pasemos a la segunda división meiótica. Acá, esta es la segunda división meiótica. Las dos células que teníamos previamente vuelven a dividirse y nos quedamos con 4. Para estas 4 células vemos que este cromosoma azul grande vuelve a segregarse por la mitad y nos va a dejar una mitad en una célula hija, la otra mitad en la otra célula hija. Eso le va a pasar a todos los cromosomas que estén involucrados. El cromosoma pequeño rojo que está acá también se va a partir en dos mitades. Va a quedar una mitad acá, otra mitad acá. Lo mismo para este cromosoma rojo grande, que deja una mitad acá, la otra acá, y el azul pequeño, una mitad acá y la otra acá. Como habíamos dicho antes, cada una de las mitades de un cromosoma duplicado se llaman cromátidas. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como la segregación de las cromátidas hermanas. Esa es la segregación de cromátidas hermanas, y en este punto la meiosis ha terminado. Entonces, en lo que se refiere a primera y segunda división meiótica, hemos completado esta parte del video. Vamos a pasar ahora a la siguiente. Vamos a ver ahora la ploidía, es decir, cuando la célula es 2N o diploide o N haploide. Bien, entonces acá vamos a ver básicamente el mismo esquema, pero le vamos a ir agregando a la célula en cada momento cuando es 2N o cuando es N, y vamos a ir viendo de qué se trata. Comencemos. En este estado, la célula, como ustedes pueden ver acá, es una célula que se llama diploide o 2N. ¿Qué significa eso? No tiene ningún misterio. Significa que para un par de cromosomas homólogos, en los pares que nosotros ya conocemos, este par de acá, por ejemplo, la célula tiene sus dos partes, sus dos componentes, el cromosoma azul materno y el cromosoma rojo materno. Eso es una célula diploide para un par homólogo. En el otro par tenemos cromosoma azul paterno, cromosoma rojo materno. Y si están las dos partes, la célula es diploide. Y eso lo decimos de una manera simplificada, indicándolo con el 2N. Tan simple como eso. Visto de otra manera, es cuando el par homólogo tiene el color azul y el color rojo, tanto para el cromosoma grande como para el cromosoma pequeño. El componente azul y el rojo. Diploide. Esta célula, digamos, continúa su mecanismo de meiosis y va a quedar así como habíamos visto antes. Cromosomas duplicados, ¿cierto? Y la célula sigue siendo 2N, sigue siendo diploide. ¿Por qué? Porque el par homólogo grande tiene el color azul y tiene el color rojo. El par pequeño también tiene su color azul paterno y su color rojo, el cromosoma materno. Cuando la célula deje de tener los dos colores para un mismo par, ahí vamos a estar en una situación distinta, pero por ahora las células son diploides, tienen los dos colores, azul y rojo en cada par de cromosomas. Esta célula ahora, como ustedes ya saben, va a entrar en su primera división meiótica. A ver. Y aquí está. ¿Qué le pasó al par grande? El cromosoma paterno azul se quedó acá y el cromosoma rojo materno se quedó acá. De tal manera que los cromosomas homólogos se segregaron, dejando solamente un color en cada célula. En lo que se refiere al par grande, no consideren ahora el pequeño, consideren solamente el grande. Aquí hay un color, el color azul, porque el color rojo en el par grande se quedó acá. Cuando eso sucede, estas células se han convertido en células haploides, N. Al otro par le pasó exactamente lo mismo. El par pequeño, de lo que antes era el par pequeño de cromosomas, ahora solo hay un cromosoma rojo acá. De lo que antes era el par pequeño de cromosomas homólogos, aquí solamente hay un cromosoma, el azul. Cuando a una célula le ocurra eso, esa célula
se ha convertido en N. Y como ustedes lo están viendo acá, en la meiosis las células se convierten en haploides o N en la primera división meiótica. No hay que esperar más, ya en la primera división meiótica las células han conseguido su estado haploide N. ¿Qué va a pasar entonces en la segunda división? Acá la tenemos. Se conserva el estado haploide. Si la célula se hizo haploide ya no puede volver a ser diploide porque ya perdió el otro color. Esta célula de acá ya se quedó con el cromosoma azul grande. Perdió el rojo grande, por lo tanto ya desde aquí en adelante va a seguir siendo haploide. Respecto al par pequeño o a los cromosomas pequeños, esta célula se quedó en este punto ya solo con el cromosoma rojo pequeño. Perdió el complemento, el homólogo azul en la división anterior. Y además, como ustedes ya saben, como lo vimos antes, se produjo acá la segregación de las cromátidas. Así que tenemos cromátidas simples en estado haploide al terminar la segunda división meiótica. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es primera, segunda división meiótica, y ahora le agregamos el ser diploide 2N, como es al principio de la célula, y luego haploide N. ¿Sí? Vamos a pasar a la tercera parte del video. Bien, ahora vamos a hablar de esto que se llama la cantidad relativa de ADN, si la célula es C, si es 2C o si es 4C. Y lo vamos a explicar de esta manera. La misma animación, la misma serie de imágenes, y sobre lo anterior, sin quitarle nada, vamos a agregar este otro elemento, la cantidad relativa de ADN, que así se llama y que se indica con una letra C y un número. Bueno, ¿qué es esto de la cantidad relativa de ADN? Es una manera de resumir información. Es una manera de indicar cuál es la cantidad de ADN que tiene la célula, pero sin decirlo con un número, sino solamente en términos relativos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el estado inicial, simplemente por convención, porque nos ponemos de acuerdo en el estado inicial, en este estado inicial de la célula, la cantidad de ADN que posea, cualquiera que sea, nosotros vamos a decir que es 2C. Y cuando esta cantidad de ADN se duplique, cuando se convierta en esto, la cantidad de ADN, por el hecho de que se multiplicó por 2, ahora va a ser indicada con un 4C. Es decir, si ustedes dan un número, cualquier número, por ejemplo, digamos 10, la cantidad de ADN de esta célula acá era 10, en términos absolutos acá va a ser 20, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos, generalmente casi nunca sabemos cuánto es ese número, cuánto es esa cantidad de ADN. Así que para no complicarnos con eso y no perder esa información, de todas maneras podemos utilizar el concepto de la cantidad de ADN en términos relativos. Es decir, a ese 10 que teníamos al comienzo le vamos a llamar un 12, y a ese 20 que teníamos después de la duplicación de los cromosomas simplemente le llamamos un 4C, aunque no conozcamos si es 10 y luego 20 o cualquier otro número. Eso es básicamente toda la idea de la cantidad relativa de ADN. Si todavía no les queda claro, les va a quedar muchísimo más claro en el transcurso de las etapas siguientes de la meiosis. A ver, esto se va a convertir, como ustedes ya saben, en esto otro. Bien, si esta cantidad de ADN, sigamos con el ejemplo del 10 inicial, 10, ¿cierto? Cantidad de ADN en cualquier unidad arbitraria, acá se transformó en 20, por lo tanto el 2C se multiplicó por 2, 4C. En la primera división meiótica, la cantidad de ADN de las células se reduce a la mitad. Si los pares de cromosomas se están segregando a la mitad, entonces cada célula, esta y esta, van a tener la mitad de cromosomas de lo que había acá. Entonces 4C dividido por 2 vuelve a ser 2C. De tal manera que esta célula tiene una cantidad relativa de 2C
o sea, volvería a tener una cantidad de 10, si quieren ponerlo así. Esta otra también volvería a quedarse con una cantidad de 10 en estos términos absolutos. Pero en términos relativos, 2C y 2C. Ahora les llamo la atención sobre lo siguiente. La célula inicial es 2C. La célula que completó la primera división meiótica también es 2C. Pero si miran los cromosomas, la distribución de cromosomas, van a ver que no son las células no son iguales respecto a sus cromosomas. El cromosoma acá está sin duplicar, el azul grande acá está duplicado. En esta célula tengo el cromosoma rojo grande y en esta célula de acá no lo tengo porque ese cromosoma rojo grande está acá. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo el estado 2C inicial que el estado 2C que yo consigo después de la primera división meiótica. Eso se debe simplemente al mecanismo de la meiosis, que es lo que hemos estado explicando previamente. Para completar la meiosis va a ocurrir ahora lo siguiente. Finalmente se produce la segunda división meiótica, las células segregan sus cromátidas hermanas, estas dos cromátidas se separan a células distintas, la cantidad de ADN de las células vuelve a quedar a ser la mitad de lo que era antes. Este 2C se divide por 2 y ahora va a transformarse, por lo tanto, en C. La cantidad relativa de ADN mínima que tiene la célula en la meiosis. A ver, con números. En términos absolutos, si lo quieren ver así, esto sería 10, esto sería 20, esto volvería a ser 10 y esto dividido por la mitad ahora se transforma en 5, ¿cierto? Cantidad relativa de ADN C. Y ese es el sentido de esto que se llama cantidad relativa de ADN, que se indica con C, que es distinto del N que explicamos antes. No se confundan, van a encontrar información que se refiere a si el estado es 2N o N, y también van a encontrar información que se refiere a si el estado es C, 2C o 4C, que significa otra cosa. Así que hemos completado una revisión de la meiosis, en donde primero vimos la primera y la segunda división meiótica en términos simples. Vimos también los mecanismos que generan variabilidad genética en esa primera etapa del video. Luego hablamos de la haploidía, si la célula es haploide o diploide. Y ahora en esta tercera parte hablamos de lo que se llama cantidad relativa de ADN. Antes de este video existe un video previo de biología hecha fácil, que es el video sobre la mitosis, donde se explica la mitosis en una animación. Te recomiendo que después de ver este video, si tienes todavía alguna duda o confusión con el mecanismo de división celular en general, consultes el video de mitosis, el anterior, y lo complementes con este otro de meiosis. También puedes hacer el ejercicio de comparar las diferencias que hay entre mitosis y meiosis, que son diferencias fundamentales bien importantes, claves en el mecanismo de división celular, dependiendo de lo que necesite la célula y el organismo en cada caso. Bien, no hemos terminado todavía. Para terminar te voy a dejar con la animación completa de corrido para que la puedas ver sin interrupción. Pero antes te recuerdo que visites otros videos de biología hecha fácil y que visites también mi sitio que aparece aquí abajo por si necesitas información complementaria sobre este aspecto u otro de la biología. Bien, te voy a dejar con la animación final de meiosis. Espero que este video les haya servido y nos vemos en la próxima de biología hecha fácil. Aquí va la animación completa sin interrupción. Primera, segunda división meiótica, ahora el estado diploide o haploide. Y ahora la cantidad relativa de ADN. Si necesitan, ustedes lo pueden ir viendo más lento a su propio ritmo.
Bien, me despido. Espero que el video les haya sido de utilidad. Envíen por favor dudas, comentarios y nos vemos hasta la próxima en Biología Hecha Fácil. Gracias.